Hoy vamos a visitar el jardín más antiguo de la ciudad de Barcelona, que se encuentra más o menos a 40-45 minutos desde el centro de la ciudad. Fue construido en 1794 y diseñado por el arquitecto italiano Domenico Bagutti. Está formado por un jardín neoclásico y uno romántico y es una joya cultural histórica de la ciudad de Barcelona. Así que, sin perder tiempo, vamos. Primero de todo hay que entender qué es un laberinto. Más o menos todos sabemos qué es un laberinto. Es un complejo de calles encrucijadas que está intencionalmente construido para que la persona que se adentra en él se confunda. Y hay dos tipos de laberinto. El primero es el univiario, donde la puerta de salida y la puerta de entrada es la misma. Y el segundo, que es el multiviarios, es donde la puerta de salida puede no ser la misma de la puerta de entrada y hay diferentes caminos correctos e incorrectos adentro del laberinto. Tenemos la famosa historia de la mitología griega de Teseo y Ariadna y hay un porqué. Porque este laberinto tiene una forma trapezoidal semejante a un hacha doble con la que, según la mitología griega, tenía lo de Creta. Debe su nombre a la legendaria construcción diseñada por el inventor Dédalo al pedido del rey Minos de Creta, que fue construido para mantener preso a su hijo Minotauro, que acabó muerto por Teseo, que se adentró en los pasillos desarrollando el hilo que le había dado la hermana del Minotauro. Y desde ahí la famosa historia del hilo de Ariadna. Los jardines de Horta fueron creados por parte de Juan Antonio Desvás y de Ardena en 1794 en el pueblo de Horta donde nos encontramos. En 1968, la familia Desvás negoció la venta de una finca con el Ayuntamiento de Barcelona, que se convirtió en un parque urbano tras años de mantenimiento. La reapertura oficial tuvo lugar en 1971 con la presencia del alcalde y a partir de los años 70 la afluencia masiva de visitantes causó daños al parque, lo que llevó a una nueva restauración en 1994. Aquí nos encontramos en el maravilloso jardín neoclásico y vemos que es un espacio de extraordinaria belleza y está situado en un enclave natural único. Está dividido en varios niveles y cada uno tiene sus propias características y elementos distintivos. En los niveles inferiores del jardín podemos ver que somos recibidos por la majestuosa Plaza de las Columnas, que sirve como punto de partida para explorar los diferentes caminos que serpentean a través del jardín. El laberinto y mirador son dos características notables en los niveles inferiores. El laberinto, por su parte, evoca la mitología griega, mientras, en contraste, el mirador, con sus templetes italianos y todas estas estatuas muy elegantes, nos proporciona un lugar sereno para contemplar la belleza del jardín. Subiendo, nos vamos al nivel superior donde nos encontramos con el maravilloso pabellón de Carlos IV, que se erige con elegancia neoclásica. El pabellón está rodeado por elementos decorativos adicionales. Podemos ver un estanque con esculturas de delfines y una gruta dedicada a la ninfa Egeria. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a adentrar un poco en el laberinto, así nos vamos a dar una vuelta y a ver si salimos de aquí.
Obviamente no es nada de complicado, ya salimos, estamos a la puerta de entrada de nuevo, así que salimos aquí y vamos a echar un vistacito más. Aquí también cuando entráis a la izquierda hay un caminito que va por abajo donde lleva una parte del laberinto que es bastante isolada, no hay completamente nadie, así que para descansar es perfecto. Y también hay que entender que aquí en el laberinto hay una cantidad de flora y fauna de verdad increíble. Hay miles y miles de plantas exóticas y no solo, hay un montón de caminos y hay también un sistema hidráulico que fue renovado y restaurado con muchas cascadas, fuentes, puentecitos y hay también un pequeño río que le va casi alrededor y es de verdad increíble, un amor de jardín. Os aconsejo de verdad de venir, si venís aquí en Barcelona también, porque la entrada no cuesta nada. Me parece que son 2,23 céntimos, así que vale mucho, mucho la pena. Aquí también hay algunas cositas, si os ponéis a caminar, algunos pasillos, decimos, secretos, donde os puede llevar alguna cosita. Bueno, no hay nada de particular, me parece, pero podéis caminar por aquí. Bueno, aquí no va a ningún lado, así que podemos ver esta pequeña, pienso que era una fuente. Lo vemos por atrás, pienso que era alguna fuente. Aquí también hay un pasillo que no sé, va bajo tierra. Bueno, está un poco abandonada también, así que bueno, salimos y volvemos. Y esto que estamos recorriendo es todo el jardín romántico. Es de verdad muy lindo este laberinto, aparte que hay un silencio, una tranquilidad, una serenidad, aparte que se respira de verdad aire fresco, a diferencia de la ciudad donde hay un montón de tráfico, coches, que de verdad el aire es bastante respirable. Se está de verdad súper. Venís aquí, sobre todo durante la semana, porque en el fin de semana hay bastante gente a leer un poco, a descansar y también a echar una siestita. Y la verdad está mantenido muy, muy bien. Muy, muy bien. Sobre todo hay mucho relax. ¿Sí? Hay mucho relax. Aquí también empieza el río que hemos visto ya, que va más o menos alrededor de todo el laberinto. Y de verdad es un lugar, considerando la ciudad que es Barcelona, siempre llena de gente, de coches, se corre para arriba, para abajo,
y es un lugar donde de verdad se puede, si te quieres alejar de la ciudad, venir aquí a descansar un ratito. Llevo ya unas cuantas horas aquí dentro y de verdad te regenera completamente. Y aquí terminamos este lindo episodio sobre este magnífico laberinto de Horta aquí en la ciudad de Barcelona. Si os gustó el contenido, no olvidáis de suscribir a mi canal, de dejarle un like al video, me ayudáis de verdad un montón. Podéis también seguirme en Instagram, TikTok y ahora en Facebook también. Os dejo todos los links aquí en la descripción. Habéis visto Arte Viajera, soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.